ya llegando al final del semestre, diferente a otros, pues estamos ya con un tema que es específico para la carrera de laboratorio clínico, la carrera de laboratorista clínico, que corresponde al anexo 4, cuyo título lo da una pregunta. ¿Qué parte de vuestra razón desaparece en una noche muy pasada de copas? Este anexo está acompañado por las siguientes preguntas. ¿Cuál es la razón propia del hombre? ¿Por qué la razón puede ser considerada complemento de la intuición? Cuando tomas alcohol, ¿se entorpece tu lenguaje? La siguiente dice, ¿cuál de tus 5 sentidos se entorpece cuando ingieres algún tipo de enervante? ¿Qué has hecho en estado de conciencia alterada que tú lo recuerdes o que te hayan dicho que te sucedió? La siguiente dice, ¿quiénes no tienen razón? La siguiente es explicar una frase. La frase dice más o menos, bueno, la frase dice así: la droga nos pasa de nuestro estado bípedo a nuestro estado primitivo cuadrúpedo. Una de las preguntas que por aquí me salté dice, ¿qué te motiva a beber alcohol? ¿Qué es la razón aturdida y qué es la razón? Esas son, digamos, las preguntas que van guiando esta lectura, cuyo título es el de la pregunta: ¿qué parte de vuestro cerebro desaparece en una noche pasada de copas? Esta lectura va revisando varios temas que tienen que ver con la filosofía, pero también con la matemática, con la gramática, el lenguaje, sobre el tema de la razón. Y vamos a empezar de antemano. ¿Se pierde la razón en una noche pasada de alcohol o de algún uso de droga o enervante que nos ponga en un momento fuera de sí? Sí. ¿Por qué? Porque el uso de algún enervante altera alguno de nuestros 5 sentidos: la vista, el olfato, el gusto, el tacto, el oído. Y nuestra razón, o la razón humana, se nutre de estos 5 sentidos. Y el uso de algún tipo de droga los altera. Por lo tanto, nuestra razón queda violentada, queda totalmente alterada o queda sin los instrumentos que naturalmente necesita para armarse o para estructurarse. Nuestra razón tiene que ver con la razón problemática, que tiene que ver con poder comprender del mundo lo bueno, lo malo, lo propio y lo impropio, lo correcto y lo incorrecto. Estas son categorías éticas que las podemos encontrar en los libros de ética de Marciano Vidal, en donde pues no solo es lo bueno y lo malo, sino que es lo propio, lo incorrecto y lo incorrecto, lo adecuado y lo inadecuado, que lo estudia la ética. Y los hombres también somos una estructura social, moral, cultural, y que vamos teniendo una ética. Y esa ética nos va dictando cuáles son las nociones de lo bueno y de lo malo. La filosofía en este sentido no está haciendo ninguna condena, ninguna crítica a ningún tipo de droga. Simplemente está atendiendo el tema de la razón en tanto a que el uso de droga imposibilita tener una razón problemática, una razón estructural, una razón argumentativa, una razón geométrica, matemática. ¿Por qué se menciona en la lectura este tipo de elementos? Porque dice que el hombre, a diferencia de los animales irracionales, el hombre ha podido evolucionar a través de la generación de sinapsis neuronales, es decir,
La aprehensión de las matemáticas, del lenguaje y en todas sus ramas del conocimiento tienen una utilidad: fortalecer nuestra razón, generar la razón, construirla. La sinapsis neuronal tiene que ver con ciertas neuronas que se van juntando en cuanto nosotros aprendemos que 2 por 2 son 4, que 3 por 3 son 9, que el radio es la mitad de un diámetro, y que el diámetro a su vez es una fracción, casi poquito más de la tercera parte de toda una circunferencia de un círculo dado, que una esfera es la figura perfecta en tanto que es la correcta sucesión de distintos círculos cuya medición es de 360 grados. Estos datos, o dónde se usa el punto, dónde se usa la coma, dónde se usa el acento, en qué momento es la mayúscula o la minúscula, no son solamente datos puros, sino que son datos que en nuestro cerebro van generando sinapsis neuronal, y que esa sinapsis neuronal hace nuestro cerebro más complejo, y ese cerebro complejo hace evolucionar al hombre. Por el contrario, los animales no racionales, pues ellos no hacen este ejercicio, por lo tanto su cerebro no evolucionó al grado de generar una sociedad. Hay ciertas defensas, que si las hormigas, que si las abejas, que si los gatos, sí, pero no tienen esta problematización de sinapsis neuronal que le permita a estos animales evolucionar a esa escala con que la ha hecho el hombre, al grado de inventar idiomas, al lado de poder comprender el universo a través de la física, la matemática, la astronomía, al grado de crear símbolos bastante complejos. Sí es cierto que hay universos complejos en las abejas, en las hormigas, en las ratas, en los gatos, en los perros. Y aquí nos habla de un ejemplo del mono. El mono, en este sentido, pone el cuento o la narración en donde el mono va tras un plátano a un árbol, y a través de su cola y todo su cuerpo va creando una cuerda que le permite obtener ese plátano. En ese sentido, el humano, su cerebro o el cerebro del mono se acerca al del hombre en tanto al problematizarlo desde ese punto de vista o desde esa magnitud. Pero el hombre ha tenido en su universo mucho más problemas, y cuando digo problemas no estoy hablando de dificultades, estoy hablando de problemas teóricos o problemas de construcción, más que el mono. Por lo tanto, el hombre ha podido evolucionar más que el mono y el demás resto de los animales. Pero el uso del enervante, el uso de la droga, ha imposibilitado en muchos casos poder evolucionar más. La filosofía en este sentido no está diciendo que no se use la droga. No. La filosofía lo que está advirtiendo es que el uso masivo de la droga, o que los hombres solo vivan para este uso de la droga, pues lo que va a hacer es generar todo un proceso que determine o que termine con la evolución humana. Se está diciendo, y hasta dónde vamos a llegar no lo sabemos. No es ambición del hombre, no, es proyecto del hombre. Los seres humanos crean sus proyectos, así como el mono, su proyecto es alcanzar ese plátano. Pues uno puede alcanzar una licenciatura, una carrera técnica, una ingeniería, un doctorado, un postdoctorado, pasando por maestría, escribir un libro, seguir grabando videos, tener un hijo, construir una casa. Todos esos son proyectos del hombre, y que el proceso de realización de esos proyectos le permite evolucionar. No solo en lo físico, también en lo no físico, o en lo microfísico, o en lo nanofísico, que es nuestro cerebro. Esas conexiones que se dan dentro de nuestra cabeza que permiten evolucionar. Los muchachos del antimanual se remontan a dos obras. Una es de Lewis Morgan, que es La sociedad primitiva, y por supuesto se remontan a una obra de Federico Engels titulada El papel del trabajo en el paso del mono al hombre. Y el trabajo fue cuando el hombre empezó a escalar árboles, evolucionó su mano
Y la evolución de su mano permitió la evolución y el desarrollo de otros órganos del cuerpo, y que esos órganos del cuerpo conectados al cerebro permitieron generar un cerebro más complejo al grado que hemos llegado nosotros, o al grado en el que estamos nosotros en este sentido. Por eso aquí la pregunta dice, oye, ¿qué parte de tus sentidos cuando tú ingieres alcohol pierdes? Cada quien lo tendrá que responder. Pero ese sentido que se pierde, quizá el de no ver bien, el de no escuchar bien, el de perder el sentido del gusto, el perder el sentido del olfato o el sentido de la ubicación que tiene que ver con todos, bueno, habría que ponerlo y ver, oye, ¿vale la pena seguir aquí en este rollo drogándome o alcoholizándome sabiendo que voy a perder todo mi proceso evolutivo? Es una cuestión ahí para reflexionar. Y aquí viene otro elemento importante. Cuando estamos en estado de conciencia alterada, se pierde la percepción, es decir, la razón problemática. No sabemos diferenciar lo uno de lo otro, el uno del dos, el bien del mal, lo propio de lo impropio. Y hacemos cosas que luego nos dicen, oye, fíjate que pues, pusiste a cantar reggaetón, tú que has presumido que pura música clásica, música de orquesta, de guitarra o de cámara, pusiste a escuchar reggaetón, salió tu subconsciente, oye, no, no es cierto, no, sí, en serio, mira, te grabamos. Y ahí están las grabaciones donde estás haciendo algo que tú no harías. Aquí entraría el rollo de, pues es que ahí se manifestó tal cual es, no es cierto. Aguas, no se me equivoquen, no anden leyendo mal a Freud. No anden leyendo mal a la escuela de Frankfurt ni a Adorno, no me anden leyendo mal a Althusser o a Marcuse, no me anden leyendo mal a Foucault y por supuesto no me anden leyendo mal este, bueno, perdón, reitero a Foucault, no me anden leyendo mal a estos psicólogos, psicoanalistas, psiquiatras, no me anden leyendo malas obras. No, no es que el alcohol saque tu verdadero tú, no. El alcohol saca tu estado primitivo porque ha anulado alguno de tus sentidos y que esos sentidos son los que te dan la razón. Entonces va por ahí el elemento que hay que revisar, ¿no? O sea, así que voy a ver, ¿qué he hecho? No, pues me puse a gritar. No, pues ¿por qué gritaste? Porque perdí mi sentido del oído y yo pensé que hablaba bajito. Oye, ¿qué te pasó? ¿Por qué te fuiste chueco? O sea, diste 3 vueltas para llegar a tu casa. No, pues es que perdí el sentido de la vista, no me ubicaba yo bien. Entonces digamos que la lectura va por ese camino, ¿no? Irnos presentando estos puntos para indagar en el nosotros, cómo somos a través del uso de una droga. O hay gente que habla mucho cuando toma, entonces ahí se altera el habla y se altera el lenguaje. Habla mucho y no dice nada, no se entiende. Una de las preguntas es, ¿se altera tu lenguaje? Sí, no digo las groserías que siempre digo. O no hablo tan pulcro como normalmente lo haría. Entonces, pasa algo en nuestro cerebro a través del uso de la droga, a través del uso del enervante, que nos pone en un estado primitivo. Y hay gente que se cae, que regresa al suelo y regresa a su estado cuadrúpedo. También la lectura, por ahí va a ser una cuestión muy importante sobre dos cosas que fue todo un debate en el siglo XVI entre René Descartes, por un lado, y Leibniz, por otro lado. René Descartes, un francés, pero que su desarrollo de pensamiento lo hizo en Holanda, y Leibniz, un sujeto de Alemania, y que, por ejemplo, Descartes pensaba todo en lo racional, método racionalista, y Leibniz decía la intuición, ¿no? Que el verdadero conocimiento se da a través de la experiencia, y la experiencia se da a través de juicios a posteriori que nos van a dar los sentidos. Bueno, Kant vendrá posteriormente en la crítica del juicio a poder resolver este punto. Pero estos muchachos del antimanual dicen, espérate, la razón y la intuición van de la mano. La intuición es un elemento del ser humano que le permite comprender un tipo de cosas menos problemáticas, menos geométricas, menos aritméticas, menos calculables. Pero también está la razón objetiva que sí necesita desarrollarse a través del cálculo, el integrar, el diferencial,
el cálculo estadístico, el cálculo programático, el cálculo algebraico. Entonces, la intuición se desarrolla con ciertas disciplinas como la literatura, como el arte, pero que no debe haber hombres de 100% intuición y hombres de 100% razón problemática, sino que el hombre para evolucionar ha evolucionado de estas dos formas. Yo pienso en Pascal, y siendo un matemático que dio muchos principios para física, pero hay profesores que nada más dicen el principio más importante de física de Pascal, y ya, se lo saben de memoria. No, Pascal era un poeta. Si leemos la obra de Pascal, Pascal es poesía, las cartas que intercambia con sus amigos es mera poesía, es poesía pura. Entonces, la filosofía está buscando esa conexión entre estos dos tipos de experiencia, la experiencia racional y la experiencia intuitiva. Y va a rematar el texto con un fenómeno, el fenómeno religioso. Ese fenómeno religioso que ha separado a la fe de la razón. Y lo ha separado a través de metáforas como Adán y Eva. Como Eva consumiendo el fruto prohibido en el jardín hermoso del Edén. Es decir, el pecado de Eva tiene que ver en que por iniciativa propia decidió hacer algo, comer un fruto. La religión se ha encargado de decirnos qué fruto comer, pero la metáfora de Eva es que Eva no aceptó esa recomendación. Eva decidió otro fruto. La religión en este sentido ha establecido un terrible debate entre fe y razón. Pero claro que hay muchos teólogos, muchos pensadores como San Agustín, San Buenaventura, Guillermo de Ockham, que aunque pues no está totalmente reconocido por la iglesia, pero él era un religioso, o el mismo Erasmo de Rotterdam, que dice, espérate, no hay fe sin razón, no hay razón sin fe. La fe no va a contradecir lo que dice la razón no va a contradecir lo que dice la fe. El problema es que la religión ha creado un discurso de fe que tiene que ver con que ella dicta los principios o los fenómenos en los que se deben creer. Por lo tanto, la razón aquí no entra. Por otra parte, Bertrand Russell en su debate ¿Por qué no soy cristiano?, en la obra que así se titula con Copleston, en el mismo debate que se va a dar Umberto Eco con Carlo Maria Martini, un cardenal italiano. A ver, estos coinciden, estos últimos dos coinciden en que la razón y la fe tienen vínculos y que la razón le va a dar a la fe la experiencia y la fe le va a dar a la razón un sustento, un andamio. Pero nuestros curas, nuestros pastores, nuestras catequistas nos hablan de que todo aquello que sea utilizado mediante el método científico no debe ser tomado en cuenta, que lo único que cuenta es las narraciones que nos dan sobre la experiencia de Dios. O sea, lo único que cuenta es la devoción. Y los muchachos del antimanual sostienen algo bastante interesante y que debo recalcarlo. Ese tipo de pensamientos religiosos que sostienen que lo único importante es seguir ciertas experiencias que se nos dictan, también es un enervante. También es una droga que detiene el proceso de sinapsis neuronal. El método del catecismo nos hace un método repetitivo. Ese método repetitivo impide cuestionar, es decir, impide problematizar. Y el impedimento de la problematización es quedar en letargo, es decir, quedar suspendida todo el proceso evolutivo de la razón. No se hacen sinapsis neuronales. Apréndete la idea de Dios, apréndete la Trinidad, apréndete que María no fue virgen y dilo de casa en casa, y apréndete las plagas de Egipto y métele miedo a la gente, y apréndete todas las condenas de Paulinos, del apóstol Pablo contra el homosexual, apréndete y divúlgalo y mete miedo y que se integren a ti por el miedo. La religión va más allá de eso.
Pero nuestro fenómeno religioso ha jugado así con la gente. Yo haré una pregunta. Sabemos de mucha gente que se ha cambiado de religión por el hecho de que en alguna religión no la trataron bien, o que en esta religión no la atendieron, o que en esta religión la vieron feo. Es decir, no le dieron ese consuelo que la religión nos tiene acostumbrada, entonces buscaron otra religión. Yo hago aquí la pregunta, ¿cuántos seguidores del América se han cambiado de equipo porque en X años su equipo no fue campeón? ¿Cuántos aficionados del Cruz Azul se han cambiado de equipo? Le dejarán de ir, pero no se cambian de equipo, creo yo, porque su equipo no ha sido campeón. Cada 4 años México tiene la misma esperanza de trascender al quinto partido. Y yo veo que cada 4 años sigue habiendo la misma emoción por la selección mexicana. Con la cuestión religiosa no es así. Con la cuestión religiosa, si hay cambios de religión, ¿por qué? Porque la religión no te está ofreciendo algo metódico, racional. La religión te está ofreciendo un enervante que tú tienes que consumir. Dicen los muchachos del antimanual que ese enervante también tiene en letargo a la sociedad. Esta misma idea de razón, pasando ya a la parte final del tema, esta misma idea de razón, pues también genera loco. O sea, aquel que no percibe a través de sus sentidos, aquel que no percibe adecuadamente el espacio, el tiempo, el lugar, y hace cosas que alteran, pues será un loco. Y esto está muy trabajado en la historia de la locura de Michel Foucault, ¿no? Y todavía, bueno, y Darío Sanriver hace todo un trabajo bastante interesante en en Mentira la verdad, ¿sí? En Mentira la verdad, donde hace un trabajo sobre la filosofía, donde hace un trabajo, bueno, hace muchos trabajos, no, pero a lo que voy, la idea del loco, que es aquel sujeto que altera, aquel sujeto que irrumpe en un video que se llama La sexualidad de Michel Foucault, o sea, no el libro titulado Historia de la sexualidad de Michel Foucault. Entonces, esta misma sociedad que crea razón también crea a los irracionales, que son a los que tendrán que internar, que son a los que tendrán que mandar al asilo, que son los que tendrán que tratar médicamente para resolver su problema de locura. El esquizofrénico, el paranoico. ¿Sí? Hay otras locuras que son permitidas, como el melógamo, el melómano, el iracundo. O sea, ese lo vemos aquí, hay muchos maestros iracundos, hay muchos maestros egoístas, hay muchos alumnos mentirosos, bla, bla, bla. Bueno, esas locuras se permiten, se aceptan, o sea, la razón las logra contener, la razón logra entenderlas y las acepta. Pero hay locuras que la razón dice, no, nos va a alterar. Por ejemplo, el esquizofrénico, ese que puede matar o matarse. ¿Sí? Entonces, en este sentido, esta lectura nos va llevando por 3 caminos. Primer camino, el uso de la droga, el uso del enervante altera nuestro proceso de la evolución racional. Segundo camino, la razón y la intuición son 2 fenómenos que permiten la evolución del hombre. 3. La religiosidad irracional también es un enervante que detiene nuestro proceso de crecimiento. Me despido de los muchachos del laboratorio clínico. A laboratorista clínicos haré un audio en donde me dirija a ustedes, a toda la generación, para despedirnos. Sean felices, trabajen en su actividad, que la vida los repruebe. Yo con algunos hice la tarea de la vida.